Padre, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias, Señor, por este amor que podemos cantar. Gracias porque no es una cuestión de intelecto, Señor, no es una cuestión de conocer tu amor de manera teórica. Gracias, Señor, porque podemos experimentar tu amor, Señor. Podemos vivirlo, podemos probarlo, podemos sentirlo. Gracias, Señor, te damos. Y gracias por tu palabra. Si no la tuviésemos, Señor, no podríamos conocerte a ti, Señor. No podríamos tener algo firme, sólido para poder conocerte. Y te damos gracias por ello. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra escrita. Gracias por cada hermano y cada hermana que entregaron sus vidas, Señor. Incluso murieron para preservar tu palabra, con tal de que tu palabra estuviese, Señor, en las manos de cualquier persona que quisiese conocerte a ti, Señor, podría tener acceso a tu palabra. Gracias por aquellos que lucharon para que hubiese una traducción a todos los idiomas del mundo, Señor, todas las lenguas. Gracias, Padre, gracias porque usaste estos hijos, Señor, en amor, para no tener su vida como preciosa, sino para tener tu obra como más preciosa que ellos mismos, Señor. Que podamos aprender de su ejemplo. Y en esta mañana, Señor, pedimos, danos oídos que oyen. Llega a nuestro corazón, Señor, y háblanos en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesucristo, porque necesitamos que tu Espíritu abre nuestro corazón y quebrante nuestro corazón, Señor. Danos un corazón quebrantado y humilde para recibir tu palabra, Señor, y atesorarla en nuestro corazón. Danos, Señor, la revelación que necesitamos de ti, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a salir de la zona del intelecto y bajar, Señor, al corazón. Y bajar, Señor, a ir a lo profundo, Señor, donde tú nos revelas quién tú eres, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, clamamos, ten misericordia porque necesitamos que lo hagas, Señor, para que cambie nuestra vida, para que nuestro corazón cambie, Señor. En nombre de Jesucristo pedimos, Padre. Amén. Amén. Bueno, el texto de hoy, como ya sabéis, estamos haciendo la serie del libro de Marcos, ¿no? Y vemos que en toda la historia de la humanidad, Dios hizo pactos, ¿sí o no? Dios hizo pactos, y quería recordar que estos pactos que Dios hizo con la humanidad y con el hombre fueron marcos que Dios fue dando, y fue como un incremento. Dios fue trayendo cada vez una revelación más profunda de cuál era su plan. Ahora, antes de pensar en esto y de hablar de esto, quería recordar con vosotros qué es un pacto. ¿Qué es un pacto? Y pido atención a los hermanos, ¿no? Porque esta primera parte es un poco conceptual, ¿no? Entonces a veces puede hacernos un poquito más cargada, pero luego ya vendrá una parte más práctica, ¿vale? Un pacto está hecho de promesas, un pacto está hecho de términos, y un pacto está hecho de una caducidad o un hasta cuándo, ¿no? Entonces la manera más fácil de entender un pacto es hoy día, ¿no? Es lo que hacemos o lo que se hace en una boda, ¿no? Porque un pacto es cuando una persona promete que va a hacer algo, promete que va a cumplir cosas. Es distinto de que el mundo piensa, ¿no?, que el matrimonio es como un contrato. Entonces, un contrato como de sociedad, ¿qué se hace? Bueno, tú tienes que cumplir esto, tú tienes que cumplir el otro, y el que falle, me piro, ¿no? Si tú no haces tu parte, no, me piro. Pero un pacto no está hecho de que si el otro falla, yo estoy excusado para dejar de cumplir, porque fue una promesa que yo hice. Y entonces los pactos de Dios, vemos que Él hizo pactos haciendo promesas a la humanidad, haciendo promesas a hombres. Y aunque estos hombres fallaron, Dios siguió fiel en su pacto. Ahora, un pacto no solo está hecho de promesas, sino está hecho de términos también. Dice,
¿en qué condiciones yo cumpliré estas promesas? Entonces, ¿no? En las bodas dicen, yo prometo amarte, honrarte, respetarte, servirte, ¿no? Son las promesas. Y luego dice, ¿cuándo yo voy a hacer esto? Y dice, en la pobreza o en la riqueza, ¿no? La abundancia. En la salud o en la enfermedad, ¿no? En el día que haga sol o cuando haga lluvia, ¿no? Es decir, son los términos. ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias se van a dar o voy a cumplir estas promesas? Y luego hablas de una caducidad, y en el caso del matrimonio se dice hasta que la muerte nos separe. Entonces la única razón que uno puede tener es decir, mira, la otra persona se murió, entonces estoy libre de la promesa que yo hice delante de Dios. ¿Vale? Entonces un pacto está hecho así. Está hecho de promesas, términos y caducidad. Ahora, vamos a hacer un repaso rápido de los pactos que Dios hizo con la humanidad. Hay muchos, ¿vale? Hay muchos pactos. Yo no voy a hablar de todos, pero sí lo que yo creo que pueden ser los fundamentales para que podamos ir viendo la progresión de la revelación de Dios en la historia. El primer pacto que Dios hizo con un hombre, directamente así con un hombre, fue con Noé, ¿no? Os voy a decir los 5 primero, ¿no? Primero el pacto con Noé, luego con Abraham, luego con Moisés, luego con David, ¿no? Y el quinto pacto es el nuevo pacto que hizo a través de Cristo. ¿Vale? Entonces vamos a recordar un poquito el pacto con Noé. ¿Qué pasó? Adán y Eva pecaron, entró el pecado en el mundo porque ellos desearon a Dios, fueron echados del Edén. Y si vas leyendo después de Génesis 3, 4, 5, 6, ves que cada vez había más consecuencias. Lo que Dios dijo, si comeréis de este árbol, de este fruto, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriréis, ¿no? Y uno dice, bueno, pero si murieron, ¿cómo fueron expulsados del jardín? ¿No? Es porque la muerte sería la separación de Dios, porque Dios es la vida. Entonces el hombre quedó fadado a estar separado de Dios. Y vemos las consecuencias, vemos muerte sobre muerte y muerte y muerte, y calamidad y asesinatos, y la cosa se vuelve caótica hasta que el pecado envolvió todo el mundo. Y Dios, en respuesta, lo que hizo fue enviar un diluvio. Dios dijo, ya la maldad del hombre en el mundo ya es tan grande que ya no quiero que el hombre siga existiendo. Entonces eligió guardar y preservar la vida de Noé y su familia para volver a empezar. Ahora, lo curioso es que no tenía por qué Dios hacer esto. Dios podría haber destruido todo y acabado con la humanidad y dicho, aquí se acabó. Pero Él hizo una promesa a Adán y Eva, que es una promesa que está oculta allí, ¿no? Que cuando estaba hablando de las consecuencias del pecado, Él habló que de su simiente, ¿os acordáis? Dijo, de su simiente, Él herirá a... me confundo con el nombre en portugués. Él herirá su cabeza, ¿no? Que es como diciendo, el que saldrá de ti, Eva, va a vengar lo que vosotros habéis padecido, que habéis caído en la tentación. Pero vendrá de su simiente aquel que cambiará todo. Entonces, a causa de esta promesa, Dios no podía destruir toda la humanidad. Pero vemos en Noé que Dios podría haberlo hecho, pero Él eligió no hacerlo. Ahora, lo más bello de Dios es que Él va mostrando su amor y Él va diciendo, mira, voy a hacer un pacto y ya no volveré a destruir toda la humanidad con agua. Y este pacto, el sello de este pacto será el arco iris. Entonces, todas las veces que vemos un arco iris es para recordar, Dios prometió que jamás volvería a destruir la humanidad con agua. Este es el amor de Dios.
Esta es la expresión del amor de Dios. Y Dios dijo que sería jamás, ¿no? Jamás volvería a hacer. Entonces ya dio aquí los términos, ¿no? La caducidad de este pacto que hizo con Noé. Luego él hizo un pacto con Abraham. No tenía el por qué hacerlo, pero vemos la expresión del amor de Dios una vez más, ¿no? Entonces, el plan del rescate de Dios continúa cuando él llama a Abraham y llama a Abraham a tener una relación de pacto con él. Dios no tenía por qué hacerlo, pero Dios prometió a Abraham una gran herencia, una gran familia que heredaría una porción de la tierra, sí, pero sería de bendición a toda la humanidad. Entonces Dios mantendrá su promesa de darle a Abraham una familia que heredará la tierra y bendecirá a todo el mundo. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué curioso, ¿no? Luego vino el pacto con Moisés. ¿Y cuál fue el pacto con Moisés? Moisés actuó como representante de Israel delante de Dios y él subió la montaña para escuchar los términos del pacto de Dios con su pueblo. Y Dios promete hacer de Israel un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes, de gente que ministra, que intercede. Y dice que se extenderá también su bendición y gloria a todas las naciones. Y Dios instruyó a Israel para que obedeciera a todas las leyes que Él dio, ¿no? Los 10 mandamientos que ellos tenían. Dentro del pacto, Dios dijo, a ver, yo prometo levantaros, pero aquí está vuestra parte, ¿no? En este pacto. Y Dios también prometió bendecir los que cumplían sus mandamientos, pero también dijo que maldeciría los que ignorasen sus mandamientos, ¿no? Ahora, la lealtad de Israel a Yahvé se reflejará externamente en su manera de vivir, cumpliendo los mandamientos. La manera con que el pueblo respondía a este pacto que Dios hizo demostraría si ellos estaban siendo leales, si estaban honrando el pacto que Dios hizo. Muy bien. Luego Dios hizo un pacto con David y Dios en este pacto promete que engrandecería su nombre, el nombre de David, ¿no? Y que levantaría un descendiente de su linaje cuyo trono y reino durarían para siempre. Qué curioso, ¿no? Esto está en 2 de Samuel 7, en Salmos también, Salmos 72, 89, 132. Ahora, vemos que David y sus descendientes deberían permanecer también fieles a Dios, ¿no? Cumpliendo las leyes que Dios había establecido. Sin embargo, el hombre fracasó. Sin embargo, dice la palabra, ¿no? Que no había uno siquiera que hiciese lo bueno. Entonces, a pesar de toda la bondad expresada por Dios, a pesar de todo lo que Dios mostró y estaba mostrando con toda la historia de la humanidad, Él acercando al hombre, Él diciendo, este es mi pacto, yo hago un pacto, yo no os destruiré, yo quiero daros vida. El hombre no respondía a Dios. Pero Dios seguía con su plan, porque Él no puede ser infiel aunque nosotros seamos infieles. Entonces viene el nuevo pacto. El nuevo pacto vino a través de Cristo Jesús, ¿no? Y esto ya lo conocéis. Durante generaciones Israel ignoró los términos del pacto con Yahvé, quebrantando los mandamientos y viviendo su propia definición del bien y del mal. El hombre fue creando su manera de ver lo que era el bien y lo que era el mal. Y a pesar de ellos, Dios siguió cumpliendo su parte de pacto. Y entonces, hasta llegar a hacer un pacto eterno en Cristo Jesús. Dios prometió incluso al pueblo que escribiría su ley en sus corazones, que les cambiaría el corazón, que quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne, que
pondría el temor del Señor en sus corazones, con tal de que Él pudiese cumplir su pacto. Qué tremendo, ¿no? El amor de Dios. Ahora, ¿te das cuenta cómo Dios fue escribiendo en la historia de la humanidad con estos pactos con el hombre? Él fue haciendo una progresión y formando una historia completa. Hoy podemos ver toda esta historia. Podemos ver toda esta conexión que hay entre los pactos que Dios hizo. Ahora, es decir, Dios preservó el mundo por medio de Noé, inició una redención por medio de Abraham, estableció la nación de Israel por medio de Moisés, prometió un pastor, rey eterno a través de David, y luego cumplió las promesas y los planes para salvar al mundo por medio de la simiente de la mujer. Entonces vemos que se va volviendo cada vez más claro hasta que finalmente vemos la redención que solo puede concretarse a través de Cristo, el Rey. Amén. Bueno, tocaba esta introducción porque Cristo va a hablar algo, ¿no? En el texto que hablaremos hoy, que leeremos hoy. Vamos a leer Marcos capítulo 14, de los versículos 12 al 25. Es un texto muy conocido y bueno, yo pido al Señor que Él siga revelando a nuestros corazones y hablando a nuestros corazones lo que Él nos quiere hablar, porque tenemos la tendencia a textos que son conocidos pasar por alto y decir, bueno, esto ya lo sé, esto ya lo he vivido, ¿no? Y no damos valor a lo que estamos escuchando en la palabra. Entonces, que el Señor nos ayude a poder recibir lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Y el versículo 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino con él los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto, os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y el 23 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y ellos les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Veis aquí? Es en mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aleluya. Entonces, vamos a volver al versículo 12 para recordar. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ahora, hermanos, pensad un momento. Cristo les había hablado muchas veces
que Él tenía que ser entregado y que Él moriría. Estamos en el día jueves de la semana de la pasión de Cristo. Seguramente Cristo ya sabía que se acercaba el día y la hora de su muerte. Aunque eso era cierto, Él tenía que celebrar la última cena de Pascua con ellos para traerles la revelación sobre el verdadero significado de la Pascua. Porque los judíos celebraban la Pascua mirando hacia atrás. Ahora, Cristo lo hizo haciéndoles mirar hacia el futuro, apuntando hacia el futuro. Los judíos celebraban mirando que Dios los liberó, mirando que Dios allí en Egipto, ¿no?, los liberó del faraón, de la esclavitud. Ellos miraban hacia atrás, pero Cristo dijo: lo que estamos haciendo hoy aquí, estáis acostumbrados a estar mirando hacia atrás. Mira lo que Dios hizo. Pero yo os digo, esto es mi cuerpo que será entregado. Esta es mi sangre que será para establecer un nuevo pacto para con la humanidad. Qué tremendo, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿qué cenarías tú si supieras que sería tu última cena con tu familia? ¿Qué comida elegirías para cenar? ¿Qué cenarías si supiera que sería la última cena con tus discípulos? Cristo tenía que celebrar la última cena de Pascua. Así que la última cena que de Cristo con sus discípulos fue el celebrar el pacto que Dios hizo allí, pero apuntando al pacto eterno ahora. Es tremendo esto, hermanos. La palabra Pascua, ¿sabéis qué significa Pascua? Pascua significa, viene de la palabra Pesaj, que significa salto o pasar por encima, ¿vale? Entonces, ¿por qué tiene este significado? Porque si nos acordamos un poquito, ¿no? En Éxodo capítulo 12, Dios instituye esta fiesta. ¿Y cómo lo hace? Ellos estaban esclavizados en Egipto. Dios levantó a Moisés porque escuchó el clamor del pueblo, levantó a Moisés para liberar al pueblo. Entonces Moisés y su hermano Aarón iban delante del faraón diciendo: Dios dice para dejar a su pueblo que se marche y que le adore y que celebre a él en el desierto. Y el faraón dice que no. Entonces Dios envió la primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga, ¿os acordáis? Hasta que llegó la última, que fue la 10ª. Y en esta plaga Dios dijo: cada familia, incluso si una familia es pequeña, tenéis que mirar cuánto podéis llegar a comer del cordero, pero cada familia tiene que matar un cordero. No se puede cocinarlo en agua, sino que hay que quemarlo en el fuego, hacer una barbacoa de un cordero. Y vais a coger la sangre de este cordero y quiero que paséis por los postes de las casas. Y entonces vendrá en la noche el ángel de la muerte, y la casa que él vea que tiene la sangre saltará. Por eso viene el nombre Pesaj, porque el ángel saltó, no entró en aquella familia. Pero todos los que no tuviesen, el ángel entraría y mataría al primogénito, tanto de las personas como de los animales. Esto es lo que sucedió. Entonces Dios dijo: vais a hacer y quiero que hagáis esto y celebréis esto como una fiesta perpetua. ¿Qué significa? Por siempre. Mientras exista el pueblo, quiero que lo celebréis. Entonces, el Señor aquí estaba mostrando, hoy nosotros podemos ver esto, ¿no? La sangre pasada allí delante era la protección que ellos tenían para que no viniese sobre ellos el ángel de muerte. Entonces, cada familia que mató el cordero, que tenía que ser un cordero que más o menos de 1 año de vida, puro, sin mancha, cada familia que sacrificó el cordero y pasó la sangre estaba siendo liberada de la muerte.
Qué tremendo, ¿no? Y ahora hoy nosotros podemos ver eso y decir, claro, tiene todo sentido, ¿no? Es Cristo, la sangre de Cristo que fue derramada, el Cordero que fue entregado por nosotros, el Cordero de Dios, como dijo Juan, ¿no? Ese es el Cordero de Dios que dará vida al mundo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y entonces, ellos están allí para celebrar esto. Fijaros que, bueno, seguramente Cristo cada año, desde su nacimiento, como judío que era, estaba celebrando la Pascua junto con sus padres, ¿no? Siempre iba allí para celebrarlo, pero este día tenía algo especial. Este día no era como cualquier otro día de celebración de la Pascua. Este día era un día donde Cristo estaba anunciando que Dios ahora, en poco tiempo, cumpliría y haría la culminación del pacto de redención con la humanidad. Entonces, a este salto, ¿no?, que ellos vivieron, que es la llamada Pascua, estaba apuntando al pacto eterno a través de Cristo. Y ese es el momento que ellos están. Ellos están a punto de celebrar esta Pascua. Ellos están a punto de, junto con millares de otras personas, están celebrando otra vez la Pascua, pero no se daban cuenta, los que no estaban allí con Cristo, ¿no?, que aquel día sería un día distinto. Venían judíos de todas las partes para celebrar y ellos también lo iban a celebrar. Entonces ves que antes de que llegase la noche, los discípulos preguntaron: Maestro, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? Porque no sé si sabéis que la Pascua se celebraba con varios elementos. Habían hierbas amargas, habían agua salada, habían cosas que apuntaban a lo que ellos comían allí, los que ellos podían comer, lo que les daban para comer allí en Egipto como esclavos. Y había también el cordero para recordar de que ellos mataron el cordero y el ángel saltó las casas que tenían la sangre pasada. Entonces, habían 4 copas que ellos tomaban. Entonces, cada declaración que ellos hacían, tomaban una copa y luego otra declaración, otra copa. Tenía todo un ritual, vamos a decir así, ¿no? Una secuencia de cosas. Y claro, uno no puede simplemente sentarse y decir, vamos a celebrar la Pascua. Imaginaros, ¿no?, la cantidad de preparación que hay que tener con antelación para tener todo esto dispuesto en la mesa y preparado para cada una de las personas que participará, ¿no? Entonces, lo primero que podemos ver aquí, ¿no?, antes de llegar a la cena propiamente dicha, la cena de Pascua, lo primero que podemos ver es la obediencia de los discípulos. ¿Y por qué os digo esto? Porque, a ver, Cristo envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él le mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Ahora, pensad conmigo, estamos en Jerusalén, hay gente por todos los lados, gente, muchísima gente, multitud de gentes, y Cristo les dice: id allí a la ciudad y encontrar un hombre con un cántaro en la mano, ¿no? Es como decir, vamos a la fiesta aquí de Aplec, ¿no?, de los caracoles, y decir, métete allí y encuentra un hombre con un cántaro, ¿no? Yo nunca fui, pero yo cuando paso en coche y veo cantidad de gente que hay, es que es difícil encontrar una persona ahí en medio, ¿no? Ahora imaginaros allí, no había la cantidad de gente que hay aquí, sino que me imagino que había mucho más gente. Y parece algo un tanto complicado de hacer, ¿no? Decir, pero maestro, tanta gente por ahí, ¿no? Yo me imagino que los discípulos podrían haber cuestionado lo que Cristo les dijo, pero ellos fueron obedientes, ¿no? Dice que ellos fueron. Ahora, ¿cuántas cosas nosotros leemos en la Biblia, hermanos, que es nuestra responsabilidad?
y nosotros no las hacemos. Un ejemplo de ello, ¿no? En uno de estos días que estamos escuchando los devocionales, ¿no? Un devocional habló sobre la memorización. Bueno, unos cuantos están hablando de la memorización, pero en un día habló algo específico como, a ver, ¿será que de verdad no somos capaces de memorizar versículos de la palabra de Dios? Lo curioso es que cuando se trata de memorizar la palabra, damos excusas y sobre excusas, ¿no? Pero la verdad es que memorizamos tantas otras cosas en esta vida. Para nuestro trabajo tenemos que memorizar cosas, tenemos que aprender y las repetimos y sobre repetimos porque las tenemos que hacer. Y entonces vemos como una necesidad y nos ponemos a ello. Y nuestro cerebro lo almacena y vamos memorizando. Ahora, cuando es para la palabra de Dios, ¿cuántas veces ya he escuchado decir, uy, es que no sé qué me pasa, pastor? Justo los versículos no los puedo memorizar. No me entra. ¿Por qué no nos entra, hermanos? Porque no lo tomamos como algo en serio. No lo tomamos como algo de verdad, como una responsabilidad delante del Señor. Es más fácil, es más cómodo decir, es que no, esto es para los pastores, no, esto es para los líderes. No, la palabra es para cada uno de nosotros. La necesitamos. En los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, lo único que tenemos es la palabra para sostenernos. Y si no la tenemos, si no la memorizamos, si no la conocemos, estamos vendidos, ¿no? Nos quedamos colgados. Nos cuesta obedecer a Cristo. Cristo mismo dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora yo pregunto, ¿cómo guardaremos sin guardarlo? ¿Cómo guardaremos su palabra sin memorizarla? Necesitamos repetir a conciencia. No vamos a memorizar la Biblia simplemente porque sí. Necesitamos repetir y leer y volver a leer. Es una responsabilidad nuestra delante del Señor. Entonces, fijaros que esto es un ejemplo pequeñito, ¿no? Pero a veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros ponemos trabas a las cosas que son nuestra responsabilidad delante del Señor. Y aquí los discípulos tenían una responsabilidad un poco difícil para ellos y rara, que es ir en una ciudad donde hay multitud de gente y buscar un hombre con un cántaro. Ahora, es cierto decir también que en aquella época no era tan común ver a un hombre con un cántaro. Era más común ver a las mujeres cargando cántaros. De todas maneras, Cristo les pide que hagan esto, ¿no? Ahora, todas las cosas que Cristo nos pide requieren de nosotros fe para cumplirlas. Por más pequeña que sea tu responsabilidad delante de Dios, requiere que tengas fe para poder hacerlo. Y a veces es simplemente la fe de que Dios prometió y cumplirá lo que Él dijo que haría cuando tú te expones a la palabra. Porque a veces nos acercamos a la palabra de Dios sin fe de que Él nos va a bendecir por estar leyendo. No como un cambio diciendo, bueno, yo hago algo bueno y entonces Dios me retribuye. No, simplemente entendiendo que la palabra de Dios es vida. Entonces, cuando nos exponemos a la palabra, cuando invertimos tiempo para memorizarla, para aprender de ella, es vida que está fluyendo en nosotros. Es como un agua que va lavando y va limpiando. Una imagen que me encanta es que una persona, ¿no?, como está llena de barro en su cuerpo, entra en un río y al ir pasando el agua, le va limpiando. Esto es lo que la palabra va haciendo en nosotros, hermanos. Nos va limpiando cada vez que nos exponemos a ella. Nos va limpiando, nos va limpiando. Lo que Cristo nos pide requiere fe para cumplir, porque lo que Cristo nos pide no son cosas carnales, son cosas espirituales que requieren fe. Y el Señor te reta hoy,
nos reta hoy, ¿no? A ti y a mí, a que caminemos por fe en aquellas cosas que Él te llama a vivir en Él. Hay cosas que Dios te está retando. ¿Me estáis escuchando? Hay cosas que Dios os está retando. No seré yo que va a decir, mira, Dios te está diciendo que tienes que hacer esto. Dios te está retando a tener una vida más comprometida, a tomar decisiones de santidad delante de Dios, tomar decisiones de comprometerte, de seguirle, de honrarle, de negarse a sí mismo. Y para que puedas cumplir esto, necesitas tomar pasos de fe, porque la sensación que tendrás es que vas a hacer lo que Dios te demanda y que va a ser malo para ti, porque es tu carne, tiene la sensación de estar caminando hacia la muerte. Pero no es malo, sabemos que no es malo, no es malo para la carne. Y entonces nuestra carne se resiste porque no queremos dejar el pecado. Ahora, ¿cómo podemos vencer esto entonces? Al mirar, hacer como Cristo, a mirar el gozo de lo que está por venir. Al entender las promesas de Dios, la bendición de la promesa de Dios, entonces podemos dejar el pecado y podemos dejar de amar al pecado que estamos amando, porque vamos a ver algo más precioso que el pecado, que es la gloria que Cristo tiene preparada para nosotros. Entonces el Señor nos reta en esta mañana a ser obedientes, a tomar pasos de fe, a no dejar para mañana, no postergar, no decir, bueno, ya lo haré, yo sé que es lo que tengo, pero ahora no. No, de decir, Señor, hoy yo quiero tomar esta actitud, hoy yo quiero negarme a mí mismo y seguirte a ti, Señor. Los discípulos lo hicieron y volvieron a Cristo con todo arreglado. Llegaron allí, lo sorprendente es que llegaron allí, siguieron a este hombre, tal como Cristo les dijo, pasó, ¿no? El versículo 17 dice, y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Ahora están allí, todos sentados a la mesa. Imaginaros la escena, ¿no? Todos sentados a la mesa, listos para comer. Entonces, cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿No te parece curioso que todos se miran a sí mismos? Porque lo normal, ¿no?, de los seres humanos es decir, uy, ¿quién será? Señor, ¿será este? ¿Será aquel? Y estar apuntando a los demás, ¿no? Me parece curioso que aquí el escritor relata que cada uno miró y diciendo, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Ellos pudieron conocer a Cristo lo suficiente para que cuando Cristo dijese algo, lo estaba hablando algo serio. Entonces, hablar que alguien puede llegar a traicionar a Cristo es algo demasiado serio. Y Él anunció diciendo, uno de vosotros me va a traicionar. Ahora, ¿qué amor de Cristo? Y yo te pregunto, ¿no? Si estás preparando una cena en tu casa, invita, ¿no?, a todos los cercanos que tienes. Y tú sabes que uno de estos te va a traicionar. ¿Lo invitarías a venir a la cena? No, ¿verdad? Mira el gran amor de Cristo. Ahora, en el versículo 21, Él dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de Él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo de Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hermanos, en este versículo tenemos dos verdades teológicas profundas y aplastantes. Una de ellas es la soberanía de Dios. Ya estaba establecido. Cristo iba a ser traicionado. Y la otra es la responsabilidad humana. No era porque Dios ya había anunciado que Él sería traicionado, que se quitaba la responsabilidad de Judas de la actitud que él tuvo delante de Dios. Y ahora ese
este versículo nos muestra cómo el plan de Dios seguía su curso. El plan de Dios seguía su curso. Y es curioso, hermanos, que a veces a nosotros nos cuesta aceptar los planes de Dios. Yo digo esto porque a veces yo veo cristianos cuando hablan del fin de los tiempos, cuando habla de que se levantará el anticristo. Yo ya he visto cristianos orando para que Dios no permita que el anticristo se levante. Y yo alucino porque yo digo, vale, sí que sería un mundo de color de rosas, ¿no? Pensar que el anticristo no se levantase. Pero si no se levanta el anticristo, la palabra no se cumple. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Que yo quiero que las cosas sean cómodas para mí? ¿O quiero que la palabra de Dios se cumpla? ¿Me entendéis? Estamos llegando a un absurdo de que uno que dice que sigue a Cristo ora cosas que están totalmente contrarias a la palabra. ¿Cómo que el anticristo no se levante? Ay, es que será muy difícil, pastor, es que los cristianos serán perseguidos y esto, y ay, madre mía, me da mucho miedo. Vale, entiendo, pero pide que el Señor te fortalezca. Pide que el Señor te pille aquí agarrado en sus manos. Pide al Señor que tú estés aquí postrado delante de Él y que Él te fortalezca y que Él te ayude, que tú permanezcas firme hasta el final. Pero no que no venga el anticristo, porque esto sería como decir que la palabra no se cumple. Y se va a cumplir, hermanos, aunque no nos guste o no nos guste. Se va a cumplir. Los que no entregaron su vida a Cristo tendrán que un día rendirse delante de Él, doblar sus rodillas y confesar: Jesucristo es el Señor. Pero ellos lo harán para condenación. Los que hicieren aquí en tierra, entonces harán para bendición, porque entonces serán llamados a estar con Él toda la eternidad. Entonces, son verdades sobre el fin de los tiempos, que esto vimos, ¿no? El otro domingo. Son verdades que a veces nosotros no queremos escucharlas. Queremos que cambie esto. Pero lo que está establecido en la palabra se cumplirá. Y esto será el cumplimiento del pacto del Señor también, de un día establecer la justicia. Allá que fue rota, que hizo la separación entre hombre y Dios, entre mujer y Dios. Allí Dios prometió que un día haría la justicia y traería la restauración de todas las cosas, de toda la creación en Cristo. Uniría todas las cosas en Cristo Jesús. Ahora, 1 Pedro 1, 18 y 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Os acordáis, hermanos, cuando Cristo estaba hablando a sus discípulos? Dijo: yo tendré que morir, yo tendré que ser entregado. Y luego Pedro dijo: no, Señor, jamás de esto te sucede a ti. No pienses así de ti. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo a él? Apártate de mí, Satanás. Pedro le estaba pidiendo o diciendo algo a Cristo que era totalmente fuera del plan de Dios, como para que no se cumpliese el plan de Dios. Y entonces dijo: no, esto no está bien, Pedro. Estás hablando por boca de... Lo que está hablando por tu boca es el mismo Satanás. Ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, que hemos leído ahora, ¿no? Ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Y luego Efesios 1:4 dice: según nos conoció en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hermanos, para que se pudiera establecer esta nueva Pascua, para que se pudiese establecer este nuevo pacto eterno, definitivo ahora, Cristo tenía que ser traicionado y entregado.
Pero antes de ello, Cristo y sus discípulos estaban celebrando la Pascua, con todo lo que se hacía, ¿no? Todos los ingredientes ahí, ¿no? La hierba, la ensalada, ¿no? El pan sin levadura, ellos usaban también, ¿no? El pan sin levadura, ya profundizaré más en esto. El cordero asado, las copas de vino. Y ahora llegamos al tercer punto, que es el nuevo pacto que fue hecho. Y dice el versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. ¿Qué fue lo que Cristo tomó? El pan sin levadura, ¿no? Muchas veces por comodidad, porque sea más fácil y porque sea más fácil de tragar también, ¿no? En las iglesias se corta el pan de molde, que es súper blandito, ¿no? Tiene un montón de levadura. Pero el pan que se usaba aquí era un pan sin levadura. Es un pan crujiente que habría que romperlo. Y esto nos ayuda a entender más el símbolo que usa aquí, ¿no? Algunos piensan que Cristo estaba hablando que aquello era su cuerpo, pero ¿cómo podía ser su cuerpo literal si aún no había muerto? ¿No? Entonces esta idea de que cuando uno participa y toma la Santa Cena está comiendo el cuerpo de Cristo literal, como si el pan se convirtiese en el cuerpo de Cristo, no es cierto, ¿no? Aquí era un símbolo del cuerpo que sería quebrantado, un símbolo del cuerpo de Cristo, el Cordero sin defecto. Y por eso tenía que ser sin levadura, porque la levadura, ¿qué hace? La levadura cambia la apariencia, la levadura cambia la esencia, la levadura hace con que parezca una cosa que no es. Y Cristo es algo sin mancha, ¿no? Era el Cordero sin defecto, sin mancha. Y así tenía que ser. Entonces fue en ese día que Cristo instituyó la Santa Cena, cuando nosotros hablamos, ¿no? Y en aquel día el Señor tomó el pan, ¿no? En aquel día es este día, antes de que Él fuese traicionado. Cristo dijo: tomad, este es mi cuerpo. Y yo ya dije esto en unas cuantas celebraciones que tenemos en la iglesia de Santa Cena, pero nunca ha quedado registrado en una predicación, y yo creo que estaría bien, ¿no? Que es el hecho de que el pan tiene que ser sin levadura y que nosotros lo comamos. Yo creo que tiene la función de recordarnos que Cristo padeció, fue molido, triturado por nuestros pecados. El pan sin levadura no es nada blando, es más bien duro, no es fácil de comer. Y yo creo que es para que podamos recordar lo que dice en Isaías 53:5: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, cada vez que celebramos la Santa Cena, y si tenemos el privilegio de poder comer un pan sin levadura, que es duro, que algunos hermanos se quejan y dicen: oh, pastor, el pan no puede ser un poco más blandito, ¿no? Intentamos hacerlo más blandito, se entiende, pero cuando puedas comer un pan sin levadura y ver cómo te cuesta de triturarlo, que esto te ayude a recordar que la fuerza que haces para triturarlo es la ira de Dios que vino sobre Cristo y que nosotros la merecíamos. Fue por nuestros pecados. Y me parece sorprendente, ¿no? ¿A ti no te parece sorprendente que esta imagen de Cristo siendo molido, Dios la trajo dentro de nuestra boca y nos hace ver nosotros triturando el pan, un ejemplo de nuestro pecado, llevando a Cristo a la cruz? Qué tremendo. Porque Él hizo por ti. Él lo hizo por ti y por mí.
Él se dejó, Él se entregó y fue por ti y por mí. Aleluya. Y luego dice el 23, dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces, ¿os acordáis ahora, no? Va haciendo memoria de lo que hemos visto sobre los pactos. Dios anunció el nuevo pacto. Él anunció que haría este nuevo pacto con la humanidad. Y aquí Cristo nos deja claro que el sello de este nuevo pacto fue su sangre derramada. Igual que el sello del pacto que fue hecho allá en la Pascua fue la sangre del Cordero. El sello del nuevo pacto con toda la humanidad fue su preciosa sangre derramada. Pero claro, Cristo estaba hablando lo que haría, lo que sería. Y este nuevo pacto es la promesa que Dios hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelven a Él. Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto y su muerte en la cruz es la base, es el fundamento de esa promesa. Y esta cena de Pascua, ¿no? Aún no se está sellando el nuevo pacto, sorprendentemente, porque Cristo está hablando lo que haría, ¿no? Entonces, hablando de otras palabras, Cristo está celebrando la Pascua porque ellos miraban hacia atrás, pero Cristo les estaba apuntando hacia adelante. Aún allí, haciendo esto, no estaba siendo sellado el nuevo pacto. Solo fue cuando Cristo derramó su sangre, pero Él ya estaba estableciendo esta imagen. Por eso nosotros lo hacemos hoy día. Por eso nosotros seguimos haciendo y ya dejamos de hacer mirando hacia atrás, diciendo, ay, fue porque el Señor hizo allá con el ángel que saltó de las casas. Nosotros ya no lo hacemos, ya hacemos porque Cristo derramó su sangre. Miramos hacia atrás porque fue lo que Cristo hizo, pero miramos hacia adelante porque dice, hasta que Él vuelva. Entonces el Señor también nos hace celebrar la Santa Cena mirando hacia adelante, esperando el día de la redención de nuestras almas, dice la palabra. Entonces, tanto comamos el pan tanto cuando tomamos el pan como cuando tomamos el vino, nos sucede lo mismo, hermanos. ¿Qué nos sucede? Tenemos dos elementos que son externos a nuestra realidad, dos elementos que son externos a nuestro cuerpo. ¿Y qué sucede cuando los tomamos? Ellos llegan a ser parte de nuestro cuerpo. Ya no son dos elementos externos y separados a nosotros, sino que son parte ahora de nuestra vida. Esto es lo que Cristo hace con nosotros. Lo mismo sucede con Cristo. Aquellos, dice la palabra, que estábamos contados como enemigos de Dios. Romanos 5, la primera parte, 5:10 dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Entonces, hermanos, a partir del momento que tomamos y los elementos ahora son parte de nuestro cuerpo, este es un símbolo, una señal de lo que Dios hace con nuestro espíritu cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón arrepentido, diciendo, Señor, me arrepiento de haber vivido dándote la espalda. Y yo creo en el sacrificio de Cristo, creo en su sacrificio por mí, creo que Él recibió el pecado, el precio de mi pecado, el castigo de mi pecado fue sobre Él. Entonces allí dice la palabra que su Espíritu sella nuestras vidas y nos hace uno con Él. Ya somos ahora uno con Él, ya no estamos separados de Él. Dice que su palabra, su promesa es sí y amén en Cristo Jesús, todas sus promesas. Su Espíritu nos sella y somos uno con el Señor. Aleluya. Esto era imposible para nosotros hacerlo, hermanos. Era imposible. Y sabe que pueda ser uno con Dios, que pueda ser uno con el Señor, esto te hace completo en Cristo. No hace falta que seas famoso para ser completo.
No hace falta que seas reconocido para ser completo. No hace falta que tengas una esposa o que tengas un marido para ser completo. No hace falta que tengas hijos para ser completo. Lo único que necesitas para ser completo es Cristo. Porque Cristo más nada es todo. Él es todo lo que necesitamos. Ahora es claro, hermanos, que en su infinita sabiduría y misericordia el Señor puede proveernos, ¿no? Que en este mundo seamos reconocidos o seamos conocidos, que tengamos una familia, que tengamos una esposa, ¿no? Un marido, hijos. El Señor puede permitirnos estas cosas, pero ellas no son el fundamento de nuestra felicidad. Ellas no son el fundamento de nuestra vida ni de nuestro gozo, sino que es Cristo. Él es todo. Y tiene que ser así, hermanos, porque si llegara el día que el Señor permita que seamos honrados de ser perseguidos por ser cristianos, y que alguien te apunte una pistola en tu cabeza y te diga, niega a Cristo o voy a matar a tu familia, que ames a Cristo lo suficiente para no negarle a Él. Porque dice la palabra que si le negamos aquí, Él nos negará allá. Pero si lo recibimos aquí, entonces Él nos recibirá allá. 2 Corintios 1:20, ¿no? Como lo he dicho, dice que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Y por último, con esto termino. Hay un encargo del rey. Hay un encargo que el rey nos dejó. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabe, hermano? Dios te hizo a ti y a mí un encargo. Somos encargados de llevar la palabra de reconciliación a las personas, para que ellas sepan que no tenían oportunidad de estar delante de Dios, pero Dios envió a Cristo para reconciliar al ser humano con Él. Y en 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu trabajo de embajador o de embajadora? ¿Cómo estás representando a tu rey en este mundo? ¿Cómo estás representando a su reino en este mundo? Las personas que te conocen, las personas que trabajan contigo, tu familia, tus hijos, tu marido, tu esposa, tus padres, pueden mirarte a ti y decir, ¿estás siendo un buen representante del reino? ¿Estás representando con honores al reino a que dices que perteneces? ¿O todo lo contrario? ¿Qué clase de embajador estás siendo? Ahora, no solo lo que alguien pueda decir, sino cómo estás actuando con las decisiones que tomas en tu vida. ¿Estás tomando decisiones entendiendo que Dios te hizo un embajador o una embajadora suyo? Entonces, las decisiones que tomas en tu vida, aunque parezca que no van a afectar a nadie más, las decisiones que tomas en tu vida están honrando a aquel que te llamó. Están honrando a esta sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Primera Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois linaje escogido. Hermanos, ¿a cuántos les gustaría haber nacido en una familia de reyes, ¿no? Para ser un príncipe, una princesa, ¿no? Hay tantas películas de esto, la gente sueña, conocer, ser de sangre azul, ¿no?
que esta historia toda. Nosotros en Cristo somos linaje escogido, hermanos. Él dice, somos real sacerdocio. Él nos puso en una posición que jamás la podríamos tener. Y que va mucho más de que ser simplemente un rey o un príncipe o una princesa aquí en este mundo. Va mucho más allá. Es algo mucho más profundo. El Señor quiere no solo transformar tu vida, sino que llevarte a ti a que seas un agente transformador para llevar vida a otras personas, para llevar salvación a otras personas, para llevar el agua de vida que es Cristo a otras personas. Y Él sigue diciendo, sois nación santa, sois una nación ahora que está apartada para mí, apartada del mundo para gloria de mi nombre. Sois un pueblo adquirido por Dios, porque Dios compró vuestras vidas en la cruz de Cristo. Él nos compró con la preciosa sangre de Cristo. ¿Y para qué? ¿Para qué el Señor nos compró? ¿Para tener privilegios? Porque yo veo que lamentablemente hay muchas personas que se dicen cristianas y la relación que tienen con Dios es como si yo necesito estar con Dios porque con Él tendré privilegios. No, es lo mismo aquel que se acerca al jefe y le hace la pelota al jefe porque quiere tener privilegios sobre los demás. Hay personas que la única relación que tienen con Dios es esta. Yo quiero estar con Él porque ahí yo tendré privilegios. Bueno, Él protege mi vida, protege mi familia, Él hace, ¿no? Me da todo lo que yo necesito. La relación que tiene con el Señor es solo de privilegios. Pero a ver, ¿y nuestra responsabilidad dónde está? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Qué Él está demandando de nosotros? ¿Qué estamos de verdad dispuestos a hacer? Porque dice que aquel que quiera ganar su vida, al final la perderá. Pero aquel que esté dispuesto a perder su vida por Cristo, este sí la hallará. Entonces el Señor nos llamó todo esto, nos llamó linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no para tener privilegios, sino para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que acaba el versículo. El versículo acaba diciendo esto, hermanos. No he añadido aquí una frase de otra. No, Él dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, a veces tratamos todo el misterio de lo que Dios hizo, el pacto que Él hizo a través de Cristo con la humanidad, de manera muy liviana. Como si Dios estuviese solo preocupado en hacernos pagar las facturas y tener una tele buena para poder mirar películas y tener un buen móvil y no tener que pagar alquiler, entonces compro una casa. Pensamos que la vida con Cristo solo se resume a las cosas de este mundo, pero no tiene nada que ver con las cosas de este mundo, sino con las cosas eternas. Sí que Él nos da, sí que Él nos bendice, sí que Él nos prospera, pero es para que seamos un canal de bendiciones, para cumplir el propósito que Él tiene para con nosotros. Y todo esto el Señor nos dice aquí, yo os he llamado linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo os he comprado con la sangre de Cristo, pero no es para que estéis tumbados diciendo, ay, mira qué buenos que somos, no, mira qué bueno que Dios hizo para mí, sino que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por poder en esta mañana hacer un repaso, Señor, de algunos pactos, Señor, y los fundamentales que hiciste, Señor, con la humanidad, con algunos hombres específicamente, pero demostrando tu plan, Señor, principal para con la humanidad, de rescatar, de redimir. Gracias, Señor, por poder mirar atrás y ver cuán gran amor tú tienes, Señor. Y lo demuestras, Señor, incluso con el pueblo de Israel. Tantas veces te fallaron, tantas veces te dieron la espalda.
tendrías todo el derecho, Señor, de quitarles de la faz de la tierra, Señor, por rechazar tan gran amor. Pero elegiste mantenerlos, Señor, para la alabanza de tu gloria, para cumplir tu pacto, Señor, de redimir, de salvar lo que estaba perdido. Nosotros aquí te damos gracias, Señor, porque lo hiciste con nosotros. Nos salvaste, pero también, Señor, queremos clamarte a ti, Señor, y pedir tu ayuda para que seamos responsables, Señor, en obedecerte a ti en las cosas que tú demandas de nosotros, Señor, como hemos visto aquí. Aunque sean cosas que no las entendemos del todo, Señor, pero vemos de manera clara que es tu voluntad en tu palabra, Señor. Ayúdanos a vencer la duda, ayúdanos a vencer, Señor, a la pereza, ayúdanos a vencer, Señor, la incredulidad. Llena nuestro corazón de fe, Señor, para que seamos obedientes, que te obedezcamos, Señor. Y parte de esta obediencia, Señor, es que tú nos llamas a anunciar estas virtudes de ese Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz, Señor. Úsanos, Padre, para tu gloria. Úsanos, Señor, para proclamar tus virtudes, Señor. Tú no nos llamaste sacerdocio real para que la gente viese las virtudes. Ay, mira los virtuosos que somos nosotros, Señor, sino las virtudes que tú tienes. Porque todo lo que podemos ser o tener, Señor, todo viene de ti. Porque todo viene de ti, Señor. Todo es por ti y todo es para ti, Señor, para tu gloria.